la consejera y terapeuta de familia Liz Millán. Buenos días, Liz. Hola, buenos días, bendiciones. Buenos días. Amén, amén. De verdad que me disfrutó muchísimo esa introducción. Qué linda quedó. ¿Te gustó? Qué bonita, gracias. Eso es que Moraima me dice cómo decir las cosas, Liz. Cuando las mujeres hacen las cosas, usualmente queda muy bien. Un papelito me pasó. Qué bendición estar en contacto con toda esa gente linda que siempre está en sintonía con Nueva Vida y con En Ruta. Y hoy vamos a hablar de este tema, de Dios y el sufrimiento. ¿Por qué Dios permite que a personas buenas le ocurren cosas malas? Recordemos que el sufrimiento es una parte inherente de este caminar y de esta ruta llamada vida terrenal. El sol va a salir para injustos y para justos, independientemente de cómo sea nuestro estilo de vida. Nos pueden pasar cosas buenas, pero también nos pueden pasar cosas malas. La mayoría de los sufrimientos, no todos, pero la mayoría de los sufrimientos tienen que ver con el pecado, ya sea por el pecado que hay en nosotros o porque otra persona es quien peca. Lo lindo es que aún en medio del dolor que provoca el pecado, Dios nos promete que estará con nosotros. El mismo Jesús habló de que nosotros íbamos a sufrir. En el mundo tendrán aflicción, pero dijo, mas confíen porque yo he vencido al mundo. A mí me encanta el Sermón del Monte y cómo Jesús manejó las bienaventuranzas. Bienaventurado quiere decir triplemente feliz, triplemente dichoso. Y cuando nosotros vemos ahí que fue lo que Jesús habló sobre quienes iban a ser triplemente felices, pues precisamente podría tratarse de los que podrían sufrir más. Los pobres, los que lloran, los perseguidos, cuando hablan en tu contra, pues esos son los que pueden ser triplemente felices y triplemente dichosos. Aun cuando una prueba puede venir de Dios, porque sí, la Biblia dice que las pruebas vienen de Dios. Y probó Dios a Jacob, y probó Dios a Moisés. O sea, Dios prueba, eso es una realidad. Pero toda prueba que proviene de Dios produce algo. Claro. Me gusta mucho como este principio lo describe Santiago. Más la prueba de vuestra fe. Fíjate que Santiago puntualiza que la prueba que proviene de Dios, lo que está probando es nuestra fe. Así es. La prueba de vuestra fe produce paciencia. Me gusta cómo el apóstol Pablo lo explica desde su propia zona de dolor y desde su propia zona de sufrimiento, cuando dice, esta leve tribulación momentánea produce un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. O sea, la prueba al venir de Dios, ese sufrimiento cuando viene de Dios, tiene fecha de caducidad y tiene un propósito. No es de la nada, tiene un propósito. Bíblicamente hablando, también sufrimos por las maquinaciones del diablo. ¿Verdad? Tenemos un enemigo que no podemos ignorar de su plan. Aun cuando es así, no se escapa de la soberanía de Dios. Es porque Dios lo está permitiendo. Y siempre, siempre, siempre vienen unas enseñanzas para nosotros a través del sufrimiento. Hay unas lecciones. El que nos preguntemos por qué a ciertas personas les pasan cosas así, pues mira, de verdad que es conmovedor. Yo que estoy todo el día escuchando gente en sufrimiento, escuchar a unos papás, por ejemplo, decir que los llaman de la escuela porque a su hijita le dio un dolor bien fuerte en el brazo, comienzan a hacerle exámenes médicos y era que tenía cáncer en el brazo. El cáncer había llegado al hueso y le amputan el brazo. Tener pacientes en la oficina donde este matrimonio, los dos fueron despedidos del trabajo y los dos se quedan en la calle. Cuando hay una muerte súbita en una familia, algo inesperado, y que precisamente la persona describe que no puede entender
por qué perdió a ese ser querido de esa manera, condiciones bien catastróficas de salud. Cuando una persona comienza a narrar muchas pérdidas en poco tiempo, es cierto que nos podemos preguntar, pero ¿por qué? Lo que queremos subrayarte para ti en esta mañana, sobre todo si te sientes ahí, en la zona de ese dolor y haciéndole muchas preguntas a Dios, es que Dios está contigo, es que Dios te acompaña, es que Dios está contigo en la adversidad. Decíamos hace un rato que siempre la prueba produce algo, muchas veces produce algo en nosotros en el sentido de que nos despoja de algunas áreas del carácter y también tiene unos elementos de madurez para nosotros. Yo estoy segura que si alguno de ustedes o los tres pudieran narrar experiencias bien dolorosas de sus vidas, podrían afirmar que a partir de esa experiencia ya ustedes no han vuelto a ser las mismas personas. Claro, sin duda. Algo pasa, ¿verdad? Algo pasa en nuestra personalidad y algo pasa en nuestro carácter. Y también a través del sufrimiento nos son reveladas áreas del carácter de Dios. Dios sanador se conoce en medio del sufrimiento de una enfermedad. Claro. El Dios que provee se conoce en medio del sufrimiento de la escasez. Así es. El Dios de la paz se conoce en medio del sufrimiento de una situación que te lleva a la ansiedad. El Dios que levanta se conoce en la crisis cuando tú caes al suelo rendido. Me encanta lo que estás diciendo, Liz, porque nos escucha cantidad de gente donde un sector de los oyentes han venido a Cristo buscando los beneficios de Cristo, no por Cristo. Yo no puedo decir dónde viven, en qué barrio, Claro. ¿verdad? Y en algún momento de nuestra vida tal vez esa parte también tuvo que madurar. ¿Por qué estoy en Cristo? Hay gente que está en Cristo porque lo ven como una póliza de salud, lo ven como una cuenta de ahorro eterna que nunca se agota, lo ven como un proveedor de finanzas siempre. Y aunque en un sentido, ¿verdad? Sabemos que Dios va a proveer a todas las necesidades que tenemos, es el punto bíblico. Lo estoy diciendo en el sentido que hay gente que ha venido para que nunca les pase. Ajá. Claro. Entonces cuando les pasa, dejan a Cristo. Sí. Le pasó a los discípulos, muchos lo seguían y en un momento dado, cuando Cristo puso el mensaje un poquito fuerte, se fueron, lo abandonaron. Otros vinieron por el interés político de que Cristo va a ser el que va a sacar el imperio de Roma y nos va a dar otra vez la independencia y el poder. Cuando se dieron cuenta que no, que los intereses de Cristo iban por otro lado, lo abandonaron. Y siempre es bueno hacernos la pregunta, ¿por qué estamos en Cristo? ¿Estamos en Cristo por Cristo o por qué? O Y por lo que otro tú estás diciendo va a la médula de eso para mucha gente que nos escucha. Por los panes y los peces, como muchas veces se Claro, dice. claro. Mucha gente que va más por lo que Dios te puede ofrecer que por el mismo Dios. Lo amamos a Él, lo Así amamos es. a Él. Yo tuve la experiencia de que cuando iba a perder un potencial embarazo después de un tratamiento de fertilidad y estoy en el pasillo de una sala de cirugía para intervenir con eso que donde habíamos intervenido con fe en la situación, donde habíamos intervenido con mucha esperanza y no se dio. Y viene esta enfermera y se para al lado mío y me dice, todo es mejor en el tiempo del Señor. Wow. Y mi alma automáticamente, o sea, que le agradezco al Señor de que en este transitar de amar al Señor, el Señor se ha encargado de enseñarnos de que independientemente de lo que pase, Él es Dios. Eso es. E inmediatamente mi alma tiene la reacción de decirle al Señor en ese momento, no importa lo que pase, yo te amo. Amén. Wow. Y no solamente que le amamos a Él, que contamos con el amor de Él. Amén. Así es. Y que en medio del sufrimiento, Él se va a revelar a tu vida de manera absolutamente extraordinaria. Y que la fe en Él, en medio del sufrimiento, hace una gran diferencia. Nosotros hemos hablado aquí anteriormente en el segmento sobre algunas investigaciones científicas. Y esto está comprobado como resultado de investigaciones. Mientras las personas se mantienen creyendo en medio de las situaciones más presionantes, no es que necesariamente se va a evitar el dolor
de la situación, pero se sufre menos. Se sufre menos. Hay una película que es un clásico, que de hecho creo que fue una de las primeras películas que se hizo a colores, que se llama La Vita es Bella. Es una película de origen italiano. Se han hecho diferentes versiones parecidas a La Vita es Bella. Life is Beautiful. Sí. Y esa película está basada en un libro de un psiquiatra muy famoso a nivel internacional que es Viktor Frankl. Viktor Frankl era judío en el tiempo de la persecución de los nazis a los judíos. Y este psiquiatra muy conocido en ese tiempo, ya era famoso cuando es perseguido y llega a entrar en uno de los campos de concentración nazi. Ya era un teórico famoso, con mucho poder intelectual y económico, y es despojado de todo, ¿verdad? Hemos leído y hemos visto de las cosas que pasaron en ese tiempo de la exterminación nazi con los judíos. Y él lo perdió absolutamente todo. Le mataron a su familia, perdió todos sus bienes y estaba ahí día a día en el campo de concentración, esperando qué era lo que iba a pasar con él, teniendo una vida totalmente de esclavo. Después de haber vivido en el esplendor y en la gloria, en todos los sentidos de su vida, lo pierde absolutamente todo. Uno de sus libros clásicos es El hombre en busca de sentido. Y a base de ese libro es que se hace la película. Y tanto en el libro como en la película hay un tema central que es bíblico. Y es que el ser humano lo puede perder todo y experimentar todo tipo de quebranto. Pero a fin de cuentas va a determinar a través de la espiritualidad lo que esa experiencia va a significar. Y eso nos lo da la fe. La película es hermosa, yo les invito a que la busquen. Tremenda. Porque toman a esta familia judía, la meten en el campo de concentración, separan a mamá la ponen en la parte de las mujeres, pero a papá y a su hijito varón lo ponen en la parte de los hombres, ¿verdad? Pero el papá todo el tiempo le está haciendo creer al niño que lo que están viviendo es un juego. O sea, papá crea una realidad paralela a lo que estaban viviendo. Eso se parece a lo que expresó el apóstol Pablo. Yo he aprendido a contentarme cualquiera sea mi situación. Papá es asesinado en el campo de concentración. Y como quiera, al final, cuando llegan los americanos a rescatarlos, el niño comienza a gritar diciendo, ganamos. Wow. En una euforia de alegría, porque eso fue lo que el papá le hizo creer. O sea que nosotros, a fin de cuentas, a través de la fe, de nuestra confianza en el Señor, de nuestra dependencia en el Señor, en medio del dolor y del sufrimiento, vamos a tener el poder de interpretar lo que esa experiencia va a representar para nosotros. Nosotros podemos ver personas que están padeciendo situaciones bien parecidas de dolor. Nunca podemos decir que dos personas están pasando la misma situación, porque al ser seres humanos diferentes, la experiencia es distinta. Pero sí, bien parecidas. Y nosotros podemos ver en terapia la interpretación dramática diferente que puede tener una parte y la otra parte. Liz, tú sabes que precisamente hablando de este tema que tú has traído en la mañana de hoy, que creo que es medular y súper importante, pertinente para este tiempo, recuerdo la película de Shaq, una de las películas que más me ha impactado en mi vida. De verdad que... A mí también. De una forma espectacular. Y yo recuerdo que en una de las escenas, el que hace el papel de Dios, que dice Papa, le dice a Mackenzie, que es el protagonista, lo que pasa es que tú quieres la promesa de una vida sin sufrimiento. Y eso no existe. Y muchas veces nosotros vamos por la vida esperando una vida sin sufrimiento. Sin sufrimiento. Cuando el primero que nos dice, en el mundo tendréis aflicciones, ha sido el mismo Jesús. Y de hecho, en la iglesia primitiva hubo muerte violenta por el evangelio. Es precisamente lo que hemos visto en estos días. Sí. Como ayer domingo de Pascua, como vimos allí en Sri Lanka. Y yo creo que muchas veces lo vemos a través de los lentes de nuestra vida moderna, occidental, donde
no hay un sufrimiento real por el evangelio a nivel de morir por él. A nivel de morir como nos modeló Jesús. Así es. Y él lo experimentó todo hasta morir. Él lo experimentó todo. Y en ese sentido, pues, también tenemos el alivio de un Dios que en la persona de Jesús nos entiende. Estaba profetizado acerca de él, que él iba a ser varón de dolores y experimentado en todo tipo de quebranto y de sufrimiento. Y no hay lágrima que tú puedas estar derramando que Jesús no la comprenda. Ni silencio que él no valore, ni ansiedad que él minimice, ni pérdida que él pueda ser empático con nosotros, porque él lo experimentó todo. Y entonces, ya que nos ha tocado esta experiencia humana de dolor, que recordemos que podemos tener la dependencia de un Dios que no solamente nos entiende, sino que también en medio del dolor nos acompaña y nos levanta. Me fascina el texto bíblico: para los que aman a Dios, todas las cosas ayudan a bien. Eso es. Si hay algo que estamos experimentando donde esa conclusión no podemos decir es la nuestra porque nos estamos sintiendo diferente, es un momento de hacerte la pregunta, ¿cómo describes tu amor por Dios? Porque cuando aprendes a amarlo, te vas a dar cuenta de que todo lo que experimentes obra para bien. Si en el momento no te das cuenta porque estás comenzando o estás a mitad o a punto de finalizar y todavía no has visto el panorama completo, como le pasó a Job, ¿verdad? Que al final vio el panorama completo y hizo la famosa expresión que hizo. Deberíamos preguntarnos entonces, ¿cómo definimos el amor por Dios? Porque si para los que amamos a Dios todo ayuda bien, eso es una expresión categórica, es todo. Es todo. Es todo, no queda nada fuera. Es todo. Así que para comenzar la semana también es una pregunta dentro del tema que tú has traído, de algunos que puedan estar pasándola bien difícil, a punto de irse. No hace mucho, hace como 2 semanas nos llamó una chica: antes de estar en Cristo no me pasaba nada malo. Ahora que estoy en Cristo estoy teniendo unas pruebas horribles. Estaba asustada. Ajá. ¿Verdad? Y obviamente lo que estaba enfrentando, para mí lo iba a enfrentar de todas maneras. Lo iba a enfrentar de todas maneras. El mundo no es cariñoso con nadie. No. En la bondad y en la gracia de Dios permitió que se encontrara con Cristo antes de pasar por la experiencia, porque cuando pasamos esas experiencias en Cristo es totalmente diferente. Aquí lo importante es reconocer que Dios nos levanta una vez, nos vuelve a levantar y lo seguirá haciendo por siempre. Gloria a Dios por eso. Que en medio de ese momento tan duro hay que mirar hacia atrás, no para recordar el dolor, sino recordar de dónde Dios te sacó y nos promete volver a hacerlo. Amén, con esperanza hacia el futuro. Con esperanza. No necesariamente porque no van a venir dolores, pero con esperanza hacia el futuro. Liz, lamentablemente el tiempo se nos ha terminado, pero yo sé que hay personas que quieren información sobre el ministerio, sobre la cita. Sí. Yo creo que la agendita ya está, ¿verdad? Hay una agenda que está ya llena. Ya la agenda ya está llena, pero queremos decirte que busques nuestros libros. Vive libre, vive feliz, el perfil psicológico de Jesús y lo que la pérdida no te puede quitar. Son 3 libros dirigidos a la sanidad interior y de todas formas pues, queremos darte nuestro número telefónico 396-8307, 396-8307. Muchas gracias. Son las 6:48. Cerramos con una canción nueva de Cristín Di Clario, que la canta junto a la iglesia donde ella se está congregando, ¿verdad?